fíjense la mente de estos tipos que al final querían quitarse. Yo pienso que fue tanto el poder de ellos que al final querían quitarse a los hermanos Castro de arriba. Así que mantente por ahí para que se te quite tu ignorancia, esa ignorancia tan grande que tiene Eladio. Ahora comienza la verdadera batalla por los dólares y la captación de divisas en Cuba. Se amplía la corrupción en Cuba. Diferentes organismos, ministerios de Cuba, querían entrar en la competencia de Cuba. También Fidel Castro, recuerden, creó Cubanacán, todos sabemos, Macique, gente de confianza. Ninguna de estas instituciones tenían, nadie tenía acceso sobre ellos, sino nada más Fidel Castro. Cubanacán era propia de Fidel Castro de verdad. Ahí Macique también le rendía a Fidel Castro y su esposa Graciela desde la oficina del Palacio de las Convenciones, la oficina que más muñeca tenía en Cuba de todos los países del mundo, era la oficina de la esposa de Abraham Macique, el libanés Abraham Macique, en el Palacio de las Convenciones. Quiere decir que ahora en la década del 90 muchas empresas civiles comienzan a querer captar divisas. Fidel Castro le da al Mintur, creo que Fidel Castro le da al Ministerio del Turismo la creación de la empresa Gran Caribe, Horizonte, y no me acuerdo si creó otra más. Hoteles 5 estrellas, Gran Caribe, y Horizonte iba a tener otras estrellas más bajas. ¿Para qué? Para que estos también captaran divisas. Porque allá había los militares construyendo. Entonces Fidel también quería que el Ministerio del Turismo tuviera sus hoteles, para que eso sí pudiera estar controlado por las arcas del Banco Nacional de Cuba. Todo esto Fidel Castro prestaba dinero a instituciones del país. Él mismo prestaba dinero que había que devolvérselo con rédito, con intereses. Él prestaba el dinero con intereses y había que devolvérselo. Él tenía una cartera o él tenía unos fondos de inversiones para las propias empresas estatales del país. Increíble, ¿no? ¿Verdad? Era un hombre muy astuto Fidel Castro. No para que nosotros viviéramos mejor, sino para él poder tener mucho capital para su familia y para él. Era la lucha por la captación de divisas en el país, en Cuba. Muchas empresas querían ser, pero empresas del Estado. Entonces, había una estera de corrupción en el país, gigantesca, porque se movía millones de dólares. Pero el pueblo no veía esos millones de dólares. Fidel Castro crea también desde los años 80 la empresa constructora UNECA, Unión Constructora del Caribe. Fíjense todas las empresas que Castro crea. La Unión Constructora del Caribe, la empresa encargada de hacer las carreteras en Irak, de hacer el aeropuerto de Granada. Al frente Levi Faraz, un hombre que se hizo de mucho dinero al frente de esta empresa UNECA. Todo esto eran empresas que fueron después lo que hicieron los hoteles en Varadero, la empresa UNECA, ahí en Varadero. Estamos viendo que Fidel Castro fue creando empresas de mucha captación de divisa. Y entonces las Fuerzas Armadas en ese litigio no quería quedarse afuera. Aquí sucede que en los años 80 y pico, ya en los 80 y pico, mientras iba avanzando también el grupo empresarial de las Fuerzas Armadas, Raúl Castro infiltra con oficiales de la contrainteligencia militar todo el sistema del Ministerio del Interior, que después entró Ochoa. Todo eso es cuento que todo el mundo, todos nosotros sabemos y hemos visto durante todos estos años. Hemos visto cómo la dictadura cubana fue creando un sistema empresarial captador de divisas que iba siendo eficiente hasta que entró el grupo de las Fuerzas Armadas, cuando se apodera de todo y va destruyendo todo esto. Ahora, ¿qué sucede, amigos míos? Hay una guerra interna en Cuba y comienza una guerra interna cuando las Fuerzas Armadas primeramente se hace cargo de todas estas empresas, donde sacan a funcionarios de todas estas empresas que habían dejado una estructura y conocen mejor que nadie esta estructura, pero también tenían las conexiones en el exterior.
Estos que quitan del Ministerio del Interior van poniéndole trampié a lo de las Fuerzas Armadas. Y comienza el fracaso de Gaesa. Porque Gaesa ocupa todas estas empresas y al final hemos visto la destrucción de todas estas empresas al mando del grupo militar de las Fuerzas Armadas. Porque llegaron y acabaron con todo, amigos míos. Ahora, en estos momentos en Cuba hay un disgusto de una parte de la élite civil de Cuba, principalmente partidista de Cuba, que hay una inconformidad por la presencia completa de los militares en la producción y captación de divisas en Cuba, que a ellos informan y dicen que esto al final le ha traído más problema al país. Porque esta gente actúan por encima de todo y no le rinden cuenta a nadie, pero además se ha creado una élite militar con mucho poder económico que sobrepasa al poder político, porque esta élite militar controla el poder político de Cuba. Hay fricciones en los grupos de poder en Cuba por esto que está pasando, y que la economía cubana va en picada. Va en picada y le achacan algunos por la política de Estado que hay que cambiar el rumbo, pero también que los militares tienen una gran presencia en el aparato económico cubano y que han desplazado a profesionales en Cuba que pueden quitar las instituciones civiles que pueden llevar esto. Fíjense si es así que Raúl Castro en el último movimiento pone al frente del tabaco a Murillo, al coronel Murillo. Lo quita, lo baja de donde estaba y le da la tarea a Murillo del tabaco cubano. Claro, el tabaco cubano es un renglón exportable en Cuba, atractivo en Cuba, que tampoco pasa por el control de ninguna institución de la dictadura cubana. Solamente lo atiende directamente el presidente del Consejo de Estado, que no es Díaz-Canel. Que al final, ¿quién es? Esteban Lazo, que tiene un jefe que se llama Raúl Castro y la familia Castro. De verdad, Eladio Domínguez, esa ignorancia tan grande que tiene, quédate por ahí. Igual que otro que el otro día me mandó para la Comepin. Un tipo que sale en las redes sociales y por ahí, está en todos en los chats por ahí, y de la causa de este lado. Pero no sé por qué les molesto tanto. No sé. Claro que me voy a equivocar. Yo he dicho que me puedo equivocar con cualquier letra, me puedo equivocar como seres humanos. Los seres humanos se equivocan. Y tenemos derecho a rectificar también. Porque somos seres humanos, no vamos a seguir equivocando. Si vienes a buscar el defecto, vas a encontrar muchísimo.